A esta hora recibimos en agenda parlamentaria al congresista Omar Chejade Moya. Hoy es un día importante por la presencia del gabinete Ceballos aquí en el Congreso y analizando un poco el derecho constitucional. El doctor Omar Chejade preside la Comisión de Constitución y está con nosotros y vamos a hablar de ello. Bienvenido, congresista. Gracias por la entrevista, Claudia. Estaba encantado con ustedes en este programa presencial, después de tiempo, acá en el Congreso de la República. Sí, y en un día importante, y a ver, lo hemos comentado creo a lo largo de la semana, y es que parecía haber un conflicto público respecto de la interpretación de una norma, pero finalmente el gabinete ha venido y se ha presentado ante el Congreso. Sucede que es la primera vez en la historia republicana, que yo me acuerde por lo menos, que sucede una disolución constitucional del Congreso. Han habido cierres del Parlamento de facto, por la fuerza militar, en la época de Fujimori, de Benavides, de Odría, de Velasco. Pero, digamos, constitucionalmente es la primera vez. Por lo tanto, la Constitución Política del año 93, la vigente, al igual que del 79, está preparado para este tipo de acontecimientos inéditos, ¿no?, de cierre o disolución por dos censuras a gabinetes por parte del Congreso. Como eso aconteció, entonces muchos se opinaban o se preguntaban si solamente el artículo 135, el de los actos digamos, del gobierno en el interregno parlamentario, en el paréntesis parlamentario se aplicaban, o también el 130, para época de normalidad, es decir, cuando después de 30 días se presenta el gabinete para exponer las políticas generales de gobierno ante el Parlamento de la República. Concluimos ante un pedido del presidente del Congreso, Manuel Merino, y ante un informe en Derecho en la que participaron varios juristas y el Pleno de la Comisión de Constitución, concluimos que eran los dos artículos, que el gabinete Ceballos debía venir a exponer tanto por el artículo 135, interregno parlamentario, como por el 130, política general de gobierno. Eso es lo que ha acontecido, le enviamos el documento hace 2 días al presidente del Congreso, y entiendo que por un tema de... lo aceptó en su totalidad, pero el tema procedimental que nosotros sugeríamos también que sea doble votación, ha acogido a que sea por un tema de celeridad procesal o celeridad constitucional solamente una votación, pero por los dos artículos. Ahora, ¿cuál era la perspectiva? Lo comentamos un poco en interno, la interpretación le abre la puerta a diferentes perspectivas, pero hoy lo que ocurre es un pedido formal tuyo de poder analizar este doble confianza. ¿La confianza es una sola, la investidura es una sola? ¿Cuál era el sentido de esto? La confianza son 2 momentos. Okay. No es que sea 1 o 2 horas al mismo tiempo, no, son 2 momentos. La primera, por los actos de gobierno, cuando no existió Congreso de la República porque estaba disuelto, el famoso interregno parlamentario del 1 de octubre del año 2019 y el 15 de marzo del presente año, un día antes que se instalara el nuevo Parlamento, esos 5 meses y medio hubo 69 o 70 decretos de urgencia. Entonces, la primera cuestión de confianza es por ello. Y la segunda cuestión de confianza es por la política general del gobierno una vez que se instale o se ha instalado el nuevo Congreso de la República, porque como fue preexistente la presidencia del Consejo de Ministros Ceballos a la nueva instalación y este no tenía legitimidad en la política general del gobierno, debía o debe concurrir por este segundo acto. Esto es lo que opinamos en la Comisión de Constitución. Y sí, hay 2 cuestiones de confianza. Lo que no va a haber son 2 votaciones por cada uno, sino una sola. Ok, bien. Aclarado entonces ese punto. Los gestos en política son bastante importantes. Hay 2 fuerzas políticas que han adelantado que van a optar por la censura. ¿Cuál es la opinión, la opción de su bancada? Escuchar primero al presidente del Consejo de Ministros. No se puede dar un cheque en blanco. Bueno, la sonrisa por la censura de algunos, ¿a qué se debe? Se debe que están en su derecho, ¿no? O sea, el gabinete, y me sacas algunas palabras de la boca, tú siempre tan hábil, inteligente, Claudia, la censura se debe a que seguramente algunas bancadas optarán, la nuestra está en evaluación, es que el gobierno se ha comprado todos los boletos de la lotería para que justamente no se le otorgue el voto de confianza. O sea, el día de hoy, hace pocos minutos o pocas horas, en la exposición del presidente del Consejo de Ministros, pensamos de que el señor Ceballos estaba pues hablándole a Suiza o estuviese en la ciudad de Ginebra o en la ciudad, no sé, de Estocolmo, Suecia, o estuviese en Berna, en Zúrich, ¿no es cierto?, donde se ha controlado perfectamente la pandemia. Cuando este gobierno
ha destruido la economía. No hubiera habido ningún químico, un gran químico que lo hubiera hecho tan bien como el gobierno, destruir la economía en 3 meses. Fíjate que, y hemos perdido además, para terminar la idea, en los dos frentes. Estamos perdiendo la batalla contra el COVID, un fracaso por ineptitud de este gobierno de luchar contra el COVID-19, somos uno de los países más infectados del mundo, pero también estamos perdiendo la guerra de la reactivación económica. Fíjate, nos ha costado 25 o 30 años en salir adelante, en crecer de manera permanente. Cada día de estado de emergencia, nosotros perdemos, el Perú pierde 1.070 millones de soles por cada día que se pierde. Cuando termine el estado de emergencia, según lo decretado por el presidente Vizcarra y su gobierno, habremos perdido 112.000 millones de soles. Multiplicados por 105 días son 112.000 millones de soles. Sumado a ello lo que perdemos por corrupción. Pero solamente por el tema de la pandemia, de no salir a trabajar, de haberse prácticamente cerrado todo el sistema productivo del país. 113.000 millones de soles casi en 105 días de estado de emergencia. Eso significa 33.000 millones de dólares. ¿Qué son 33.000 millones de dólares que va a perder el Perú? Es la deuda externa aproximadamente. Entonces, este gobierno lamentablemente ha fracasado en los dos frentes, tanto en el frente sanitario como también en el frente económico. Y eso es grave. No hablemos de bancada. Omar Chejade, ¿le da la confianza al señor Ceballos y a su gabinete? Particularmente me costaría darle, ¿no? Porque si la casa se está incendiando, se está quemando, y los bomberos que quieren apagar este incendio van con chisguetes o con pistolas de agua, no van a lograr absolutamente nada. Entonces hay que cambiar de bomberos, ¿verdad? Esto es exactamente igual. El país se incendia, el país se está quemando, el país se está hundiendo. Entonces, y los protagonistas de solucionar estos graves problemas del país después de más de 30 años no logran absolutamente nada por ineficacia, por ineptitud, por soberbia. Mira Claudia, mira, estamos cansados de que este gobierno y el presidente Vizcarra, y lo digo con todo respeto, salga cada 3 días o cada 2 días en conferencia de prensa o en el monólogo que tiene y le diga al país que están haciendo esfuerzos. Claro, yo imagino que el asesor del presidente Maximiliano Aguiar, argentino él, seguramente le dice que repita 14, 15 veces la palabra esfuerzo en 1 hora. El Perú está cansado de que el presidente diga nos estamos esforzando, o este es el último esfuerzo. Lo que la población quiere escuchar son resultados, no esfuerzos. Y lamentablemente los resultados contradicen a las cifras tan optimistas que da el gobierno. Tenemos 140.000 oficialmente infectados el día de hoy. Tenemos 4.000 muertos. Es decir, somos el segundo país en América Latina más infectado y el 11º en el mundo, de 194 países. Pero si lo tomamos en proporción de 1 millón por 1 millón de habitantes, somos el país más infectado y de muertes en el mundo, con la cuarentena más estricta. Entonces, ¿de qué victoria puede hablar el presidente? ¿De qué meseta puede hablar el presidente? Es una burla hablar de meseta. Sí, a ver, hay 2 cosas importantes. Hacer política y comunicar. Hoy lo que ha ocurrido en horas de la mañana de hacer un recorte en los sueldos, tanto del presidente como de sus principales funcionarios, apunta al intentar comunicar por llegar a una encuesta o comunicar con una acción de inyección de dinero importante en un momento tan difícil para nuestro país. No, digamos, que se recorten, que a veces es una burla, el 10%, gente que está ganando 32.000 o 35.000 soles. Para muchos que no saben, los ministros ganan más del doble que un congresista de la República. Y tratar de rebajarse por 3 meses 10%, la verdad que no afecta favorablemente a la economía, más allá de que sea un gesto simbólico por parte del Ejecutivo. Pero esto no es el tema. El tema eso es una respuesta populista para tapar un escándalo que ya es parte de la opinión pública. Es decir, un señor de dudosa reputación, el señor Richard Swing, que es muy allegado al señor Vizcarra, que colaboró en campaña, seguramente le está cobrando los favores políticos de campaña al presidente Vizcarra y al gobierno, y el Ministerio de Cultura le está regalando cerca de 200.000 soles a este señor sin que haga nada o poco, siendo un señor de dudosa reputación. Hace rato la ministra de Cultura debió renunciar, no poner su cargo a disposición. Ella la ministra Balbuena, que hoy es viceministra. Bueno, pero la viceministra, según lo que he escuchado, tiene apenas 1 semana, 10 días. Ella ha heredado todo este problema de la contratación del señor Swing. Entonces, la que tiene que responder, y la titular del pliego, no es la viceministra, es la ministra de Cultura. Entonces, no basta con ponerle cargo a disposición. Y como se le ha preguntado en la conferencia de prensa al señor Vizcarra por este personaje de dudosa reputación,
Él ha dicho que, bueno, pues como sirvió en la campaña electoral, ha tenido algún nivel de participación en el gobierno. ¿Qué cosa, Claudia? ¿De qué estamos hablando? O sea, es la justificación de lo injustificable. Claudia, los políticos, así como las autoridades, una vez electas y que ejercen su cargo, tienen que aplicar el principio de ingratitud con la gente que colaboró con ella en campaña o que la eligió. Porque si vamos a agradecer, siendo gratos a todos los que nos ayudaron, nos pasamos devolviendo. No, y además es un tema ya hasta de corrupción. Entonces, por eso te digo, es un hecho grave y yo creo que el gobierno debería poner las barbas en remojo. Lamentable que el premier Ceballos el día de hoy no haya reconocido errores, no haya hecho mea culpa y no haya tratado de reestructurar la política de gobierno en los penales. El señor Ceballos, el primer ministro, hasta hace no mucho fue ministro de Justicia durante 15 meses. Y el día de hoy se ha dado el lujo de decir, no, el problema del hacinamiento en los penales es un problema histórico de décadas en el país. La pregunta es, ¿qué hiciste cuando tú fuiste ministro de Justicia durante 15 meses y este gobierno de Vizcarra 2 años? No ha hecho nada por el hacinamiento. Cuando le revienta la granada en la cara de los muertos e infectados por el hacinamiento en los penales, hay recién proyecto de ley al Congreso para que el Congreso se queme o una delegación de facultades legislativas al Parlamento. ¿De qué estamos hablando? El día de hoy el primer ministro Ceballos ha señalado de que, bueno, pues la pandemia no tiene bandera, no discrimina, y en todo caso que abarca tanto a ricos y a pobres, a los que tienen casas grandes y casas pequeñas. Oye, a los que tienen casas pequeñas y que están acuarentenados hace 75 días, viven muchos de ellos, millones de personas, en un cuarto de 4x4, 6, 8 personas o varias familias. Entonces no puede decir de que es lo mismo para un rico que para un pobre, por el amor de Dios. Para poder cerrar esta conversación, doctor Chejade, se esperaba que este Congreso aporte en el factor tiempo a un año que era tan esperado por los peruanos, el Bicentenario. La pregunta es, ¿se va a poder trabajar de manera articulada entre estos dos poderes del Estado y dejar algo importante? Mira, esa es la idea. La bancada todavía está pensando si se le da o no el voto de confianza al Premier, aunque no lo merece. Vamos a anteponer la bancada de Alianza para el Progreso, APP, los intereses del pueblo y de la nación. Y conexo a lo que tú me estás preguntando, nosotros no queremos obstruir ni perturbar al Poder Ejecutivo, pero tampoco podemos tratar de olvidar o destruir nuestras labores justamente de fiscalización, de representación y de equilibrio, de control político que tiene el Parlamento de la República, simplemente por un capricho autoritario del Ejecutivo que cada vez que se lo critica o se lo fiscaliza saltan hasta el techo. Eso no es democrático. Como que no es democrático tampoco estar todos los días atacando al Poder Legislativo, delegándole problemas que son básicamente iniciados por la gestión del propio señor Vizcarra o de otros presidentes de la República que lo han antecedido. Entonces creo que eso es bastante grave. Ojalá que el gobierno rectifique, ojalá que más hermanos peruanos no sigan muriendo, tanto de hambre, porque no tienen que comer, como del COVID, exactamente. Entonces creo yo que esa es la primera preocupación que tenemos en Alianza para el Progreso y en el Poder Legislativo. Le agradecemos, congresista, su presencia. Claudia, tenemos horas importantes aún en el desarrollo de esta jornada bastante extensa y mañana además hay pleno, ¿verdad? Sí, mañana hay un pleno ordinario. Esperemos que este pleno no se prolongue demasiado, que haya una votación rápida, pero sobre todo inteligente, oportuna y democrática, ¿no? No se puede, digamos, decir que porque se votó en contra o a favor eres antidemocrático, petardeas al país, no. Yo creo que cada bancada debe hacer uso de su poder de dar o no la cuestión de confianza, libre de todo tipo de presiones. Le agradezco una vez más. Gracias, Claudia. Nosotros aquí a la expectativa de lo que va a ocurrir más adelante y que usted sigue a través de la señal del Congreso. Pausa, regresamos con más, no se muevan.